Bienvenido con el curso de matemática. Vamos a trabajar la integral indefinida, trabajando el método de sustitución. Ya hicimos algunos ejemplos en clase, pero vamos a reforzar con algunos ejemplos más para que no tengamos complicaciones. Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Integre la integral indefinida a través del método de sustitución. Entonces, tenemos acá número uno, tenemos la integral de 4x más 5 elevado a la 9 diferencial con respecto a x. Entonces, ¿verdad? Trabajado en la clase el método de sustitución, que miramos que cuando la función es grande, entonces podemos trabajar con esta parte, tomando en cuenta que se trabaja la parte de lo interno o la función más grande. Entonces, en esta ocasión, solamente hay una función, entonces vamos a trabajar primeramente lo interno. Así que si nosotros decimos que si llamamos por la letra u 4x más 5, entonces al derivar esta función con respecto a x, entonces la derivada de u, entonces la derivada de 4x sería solamente 4. Y la derivada de una constante hemos mencionado que sería 0, entonces solamente nos queda 4. Así que al despejar el 4, multiplica, divide, solamente nos queda entonces, nos queda 4 igual al diferencial x. Entonces, en esta ocasión no hemos eliminado ninguna función como otro ejemplo, sino que al derivar nos damos cuenta que hay una parte interna que sería un cuarto. Que si solamente integramos por el método aplicando la regla de la potencia, obviamos esta parte. Entonces, el método de sustitución me permite ver estas partes internas que nos quedan dentro de la función. Así que, por lo tanto, al sustituir en la integral indefinida, entonces nos queda nuevamente, si la integral de 4x más 5 elevado a la 9, le hemos llamado la letra u, entonces sería solamente u a la 9 por lo que nos quedó de la derivada. Entonces, la derivada fue derivada de un cuarto. Ya solamente nos queda aplicar la regla de la potencia que hemos mencionado. Entonces sería u, este se le suma 1, 9 más 1, divide 9 más 1 y nos queda 4, un cuarto. Entonces 9 más 1 nos queda 10, u a la 10, y 9 más 1 sería 10 por 4 nos queda 40. Sustituyendo lo que vale u por 4x más 5, entonces nos da el valor de la solución, que sería 4x más 5 elevado a la 10 entre 40. Y al final le ponemos una c de la constante de integración. Entonces ahí tenemos un primer ejemplo. Vamos a continuar fortaleciendo con otro ejemplo. Miremos acá, la integral del primer factor 3y al cuadrado más 6 por raíz cúbica de y al cubo más 3y cuadrado más 1 al cuadrado. Diferencial y. Entonces, miramos acá una integral bastante larga, a veces nos puede dar miedo, pero el método de sustitución nos permite ver esa parte. Entonces, si llamamos, bien, continuando, que se había pegado un poco el internet. Entonces,
¿Cómo va a trabajar esta integral? Lo primero que vamos a hacer es que la raíz cúbica la vamos a transformar en una potencia para que sea un poco más fácil. Entonces mencionamos que se escribe toda la función, el exponente 2 y simplemente lo que hacemos es dividir la raíz, la potencia de la raíz pasa a dividir. Estamos trabajando con una raíz cúbica, entonces su potencia es 3, entonces nos queda 2 tercios. Ya trabajándolo así un poco más fácil, podemos aplicar el método de sustitución. Entonces, si tomamos como en cuenta u la parte mayor de la función, es decir, y cubo más 3y cuadrado más 1, entonces al derivar esta parte, tendríamos la derivada sería 3y cuadrado, 1 por 3, 3y, disminuir la potencia en 1, nos queda 2. Y acá 3 por 2, 6, y nos queda y. Derivada de 1, nos queda 0. Entonces, acá lo tenemos. Entonces, esto lo mandamos a dividir como el caso anterior. Entonces, de u, esto multiplica, pasa a dividir y nos queda el diferencial y. Entonces, observamos que si al tomar una función, la función más larga, esto me da la función corta, y entonces esto me permite poder simplificar la función y reducir la función. Entonces, sustituyendo en la integral que tenemos correspondiente, esto ha sido simplificado, el factor de 3y cuadrado más 6. eh, entonces, solamente nos va a quedar esta parte que le hemos llamado la letra u. Entonces, solamente nos queda u elevado a la 2 tercios por diferencial u, que solamente todo esto ha sido eliminado. Solamente nos queda aplicar la regla de la potencia. Entonces, sumamos 1, como dice la regla, 2 tercios más 1 entre 2 tercios más 1. Realizando la operación, entonces nos queda u elevado a la 5 tercios entre 5 tercios. Esta parte la invertimos, hemos mencionado, ¿verdad? Que se invierte. Entonces nos queda 3 quintos de u a la 5 tercios. Y solamente nos queda sustituir lo que vale u en la función. Entonces, al sustituir, nos queda 3 quintos de y cubo más 3y cuadrado más 1 elevado a la 5 tercios más c. Y ahí lo tenemos. Entonces miramos estos dos ejemplos. En un caso no eliminamos nada en la primera función, pero esto nos da una parte interna que fue un cuarto. Entonces fue un cuarto que utilizamos para integral. Y en el segundo caso trabajamos, al haber dos expresiones, trabajamos la expresión más grande y al derivar lo interno, si nos da la función más corta, esta se puede eliminar simplificándola, haciendo que la función sea más fácil al momento de su integración. Entonces, ahí tenemos el segundo ejemplo. Bien, continuando, entonces ya llevamos dos ejemplos, integrales indefinidas por el método de sustitución. Entonces vamos a ver el siguiente. Eh, Número 3, la integral del primer factor, x cuadrado más 1. La integral de x cuadrado más 1 por elevado a la x cubo más 3x diferencial x. Entonces miramos esta función y a veces pues nos da miedo cuando miramos la letra un exponente, la letra e elevado a otra potencia, lo miramos complicado, pero
No es tan difícil siguiendo el procedimiento. Entonces, tenemos acá la función, la que se va a poder eliminar. Vamos a tomar en cuenta la función más grande, entonces sea u la parte de arriba. Entonces, la parte de arriba sería x cubo más 3x. Entonces, derivando, la derivada de x cubo sería 1 por 3, nos queda 3x cuadrado. 3 menos 1 nos queda 2. La derivada de 3x sería 3. Entonces, diferencial x. Esta parte se manda a dividir. Entonces, si observa, el proceso es repetitivo para cada ejemplo que hemos estado haciendo, es repetitivo. Entonces, se manda a dividir, pero primeramente, como si observo, todavía no coincide con la función. Entonces, puedo todavía reducir sacando el factor común de 3. Si yo saco factor común de 3, entonces solamente me queda x cuadrado. Si saco factor común de 3, nos queda 1. Dado que al multiplicar tiene que darnos nuevamente el factor. Entonces, lo mando a dividir. Lo mando a dividir. Si observo, todavía no podía eliminar como los casos anteriores. Entonces, hacía falta todavía sacar un factor común. Entonces, ahora sí, al coincidir la función más grande, al coincidir con la función más pequeña, la podemos eliminar. Eliminamos la función, pero tomando en cuenta que nos queda un remanente. Lo que nos queda es un remanente, un tercio. Entonces, nos va a quedar un tercio para la integración. Así que integrando, solamente nos queda integrar de la misma función, ¿verdad? Entonces, la función que tenemos, recordando que x cuadrado más 1 ha sido simplificado. Entonces solamente nos queda e a la u, porque recuerde que u vale x cubo más 3x, entonces e a la u. Por el diferencial que nos quedó, eliminamos esta parte, nos queda un tercio. Solamente nos queda integrar esta parte. Si recordamos que la integral de e a la x, la regla dice que la integral de e a la x es e a la x más c. Por lo tanto, aquí nos quedaría igual. La integral de e a la u, un tercio, nos quedaría lo mismo. Entonces, la integral de la u sería e a la u. Solamente nos queda ver cuánto vale e. E elevado a la u. ¿Cuánto vale u? X cubo más 3x, que es la notación que le hemos puesto. Recordando que u vale x cubo más 3x. Entonces, ahí tenemos esa parte. Al final le ponemos la constante de integración. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo ya finalizando porque, bueno, tan pronto está lloviendo. Eh, Número 4. Integral de 2x entre x cuadrado más 5, diferencial x. Integramos la parte del denominador. Entonces, si le llamamos a la función, si le llamamos la función u, x cuadrado más 5, la parte del denominador, derivando, entonces nos queda 1 por 2, 2. Disminuye la potencia en 1, nos queda x. Derivada de 5, una constante, 0. Lo siguiente paso lo mandamos a dividir. Entonces pasa a dividir. Si esto se simplifica con una de las partes de la función, entonces queda eliminado. En esta ocasión queda eliminado en su totalidad. Entonces solamente nos queda ver la función como la hemos sustituido. Entonces 2x sería, recuerde que 2x ha sido simplificado, solamente nos va a quedar en la parte del numerador 1. Y el denominador de x cuadrado más 5, recuerde que le hemos llamado por la letra u. Entonces nos queda la integral de 1 entre u. Recordando una regla que la regla del logaritmo natural nos dice que la integral de 1 entre u corresponde al logaritmo natural, porque si lo mandamos arriba como exponente nos daría u a la menos 1 y la integral
no nos puede dar cero. Entonces, en esta regla nos queda el logaritmo de u. Entonces, ¿cuánto vale la letra u? Recuerde que le hemos llamado x cuadrado más 5. Y al final la constante de integración. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a finalizar trabajando un último ejemplo. Miremos acá. Integral, numerador 2y cubo más 3y entre y a la cuarta más 3y cuadrado más 7. Integramos la parte mayor. Entonces, nuevamente vamos a tomar la parte del denominador. La del denominador. Entonces, si llamamos u la parte del denominador y a la cuarta más 3y cuadrado más 7, entonces al derivar la función, nos quedaría entonces 1 por 4 4. Disminuye la potencia en 1, 4 menos 1 3. La siguiente sería 3 por 2 6. 2 menos 1 nos queda y. La integral de una constante sería 0. Entonces solamente nos queda esta parte. Si observamos, no coincide con la función de arriba en su totalidad. Entonces nos queda sacar un factor común. Entonces un factor de 4 y 6, el factor común sería 2. Entonces sería 4 entre 2, nos quedaría 2. Y 6 entre 2 nos quedaría 3, el factor. Entonces el siguiente paso pues sería mandarlo a dividir. Entonces mandamos a dividir todo observando que podemos simplificar la función de arriba, tomando en cuenta que nos va a quedar un remanente, una parte. Dentro de la integral, al derivar nos queda un medio. Entonces, tomando en cuenta esa parte, es la que vamos a tomar en cuenta. Entonces, así que la función que tenemos, tomando en cuenta que la parte de arriba ha sido eliminada, entonces esta función ahora se convierte entre 1, el remanente que nos quedó 2, 1, un medio, por u, porque u recuerda que vale todo esto. U vale y a la cuarta más 3y cuadrado más 7. Y nuevamente la integral de 1 entre u ya hemos mencionado, como el caso anterior, aplicando la regla del logaritmo natural. Nuevamente, dado que esta no se puede reducir como la regla de la potencia porque nos quedaría menos 1 más 1, 0 y no se puede trabajar con 0. Entonces sería un medio logaritmo de u. La integral de 1 entre u sería logaritmo de u. Y solamente sustituyendo un medio logaritmo, tomando en cuenta que u vale y, y a la cuarta más 3y cuadrado más 7 y la constante de integración. Y lo tenemos. Entonces, bueno, hemos visto 5 ejemplos de integrales por el método de sustitución. Así que espero que sea de ayuda al momento del trabajo. Nos vemos en el siguiente video tutorial.